Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Los países latinoamericanos ya empezaron a vacunar a sus habitantes contra la COVID-19. Los desafíos son muchos y las variantes entre regiones se hacen notar, desde quienes ya suministran el inmunizante y los que aún no han recibido las primeras dosis. Aún así, el proceso avanza con el fin de vacunar masivamente a millones de personas en todo el territorio y quienes ya han sido inoculados nos comentan sus experiencias. El proceso de vacunación se ha visto marcado por los sistemas de salud de América. Algunos países como Chile han avanzado frente al resto de la región, que hoy ven las vacunas una esperanza para salir de la pandemia. Así es el caso del jubilado chileno Roberto Araya, que a sus 63 años asistió a su cita de vacunación en Santiago, buscando el cuidado de todos. O sea, bueno, es una decisión personal, en realidad, y que hay tanta fake news, hay tanta cosa, uno también duda. Pero igual tiene que haber alguna forma de protegernos, entonces no hay otra que la vacuna, creo yo. En Argentina no es distinto. Fernando Mura, a sus 30 años, ya tiene las 2 dosis de la Sputnik V. El objetivo, poder seguir sin el caos que trajo la pandemia. Da esperanzas porque después podrá evolucionar la pandemia y todo, pero me parece que esto sí ayuda a poder proyectarse, que me parece que el año pasado estábamos en una nebulosa. El Palacio de los Deportes de México se ha vuelto también un centro de vacunación masiva. Allí Rosa Leticia Fragoso Cepeda, de 61 años, recibió su dosis y admitió que no fue nada. No siento nada. O sea, a veces uno que ha pasado por algunas situaciones médicas, que le ponen vacunas, eso no es nada. Eso no es nada, es un simple piquete que no pasa nada, ¿no? Ni se siente. El gremio médico es el que le ha puesto la cara a la pandemia. En Bolivia, el ginecólogo obstetra Fernando Romero recibió su dosis, sin embargo, mantuvo una fuerte preocupación. El panorama, sin embargo, es muy preocupante para nosotros todavía. La vacuna hoy va a darle protección temporal a un grupo de colegas, pero no al país como tal. Las autoridades de socorro como rescatistas y bomberos también están priorizados en América. En Panamá, Jaime Arroyo, un bombero voluntario de 46 años, se vacunó valorando el orden que vivió. Bueno, después de haberme vacunado me siento bien, la verdad, no tengo ninguna molestia, solamente en el momento que me vacunaron fue que sentí un dolor, justamente en el área de la vacuna nada más, y estuve medio mancado por un día y sencillo, eso fue. Vacunas escasas en el mundo hoy son la esperanza en la que miles de personas de diferentes países están depositando su confianza para vencer la pandemia que trajo el 2020. A un ritmo veloz, desde comienzos de año, Chile ha vacunado a un gran porcentaje de su población. Este logro le ha dado al país uno de los primeros lugares en el ranking mundial de vacunados por población, mismo que es festejado por ciudadanos y gobierno. Pero también le ha valido el elogio de la prensa internacional. Todo esto impulsado con la fuerte ilusión de convertir al coronavirus en una experiencia del pasado. Chile cumplió un año bajo el yugo de la COVID-19, 12 meses en los que el país ha pasado de ser uno de los más golpeados del mundo por la pandemia a ser líder indiscutible de la vacunación en Latinoamérica, con 3,6 millones de personas que ya han recibido al menos una dosis. Un médico de 33 años que había viajado al sureste asiático se convirtió el 3 de marzo de 2020 en el primer caso detectado en Chile, y desde entonces ya se han registrado más de 830.000 infectados totales y casi 20.700 muertos. A diferencia de vecinos como Perú o Argentina, Chile tardó más en cerrar su actividad económica y no fue hasta mediados de mayo que decretó cuarentena total en la capital, donde viven 7 de los 19 millones de habitantes, una estrategia que le granjeó muchas críticas al presidente Sebastián Piñera, a quien se le acusó de priorizar la economía sobre la salud. Aunque la red hospitalaria estuvo al límite, nunca llegó a colapsar durante la etapa más ardua de la pandemia entre junio y julio, cuando los casos diarios rozaban los 7.000, la tasa de positividad superaba el 35% y Chile estaba entre los 10 países más afectados del mundo en términos relativos.
Hoy el país está sumido en una segunda ola que comenzó en diciembre con el verano austral y se ha ido agravando en los últimos días tras el regreso de las vacaciones con un promedio diario de 4.000 casos. Aún así, el escenario actual dista mucho de ser como el de 2020. La tasa de positividad se sitúa en torno al 10%. La capacidad de testeo es grande con casi 9,5 millones de pruebas PCR en un año y la cantidad de camas críticas disponibles se mantiene en 165. La población en cuarentena total ha disminuido en las últimas semanas a menos de un 10% y la capital avanza hacia la normalidad con la apertura de bares los sábados y domingos, y esta semana además reabrieron las escuelas tras más de un año de estar cerradas, aunque la asistencia presencial es voluntaria. Lo que es innegable es el exitoso proceso de vacunación que está llevando a cabo Chile, donde más del 18% de la población ya ha recibido una dosis, lo que le coloca en el cuarto puesto del ranking mundial después de Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, según registros de la Universidad de Oxford. El objetivo es inmunizar a toda la población de riesgo, cerca de 5 millones de personas a finales de marzo, y al resto de la población objetivo, unos 15 millones, hasta junio. Las pruebas de antígenos son auxiliares en el diagnóstico de la COVID-19, en lugares remotos sin acceso a laboratorios. Estas pruebas rápidas también ayudan a que los profesionales de la salud puedan identificar y aislar a los contagiados del virus. Aunque estas pruebas no sustituyen a los test moleculares conocidos como PCR, pueden ayudar a complementar los registros y atenciones en la lucha contra el nuevo virus, algo que la Cruz Roja en Honduras tiene muy claro. Como una nueva opción para detectar el nuevo coronavirus, la Cruz Roja hondureña comenzó a realizar la prueba de antígenos para COVID-19 en los ciudadanos sintomáticos o que han estado en contacto con personas positivas de la enfermedad. La prueba de antígenos, como mencionábamos, es una prueba que ayuda a detectar proteínas de superficie del virus. Esta solo va a ser positiva si el paciente realmente porta el virus. Sería como una prima o una hermana menor a la PCR-RT, similar. Según lo afirman los médicos que realizan estas pruebas, el antígeno es una porción que compone al patógeno, que en esta ocasión es la COVID-19, la cual se cubre por una capa de superficie de proteínas. Esta en sus orillas tiene los componentes y es donde llegan los anticuerpos que determinan los antígenos. Por su parte, los ciudadanos que están llegando para realizarse la prueba dicen sentirse seguros del método y los protocolos de bioseguridad que aplican los microbiólogos para realizar la prueba de antígenos. Tomé la decisión de hacerme la prueba pues para control personal y de mi familia, ¿verdad? También de todas las personas con las que me rodeo, mis padres, familiares que de una u otra manera pues pueden ser población también en riesgo. Los médicos también aseguran que esta prueba está teniendo una respuesta positiva por parte de la población hondureña, que está llegando a someterse a este tipo de pruebas rápidas, de la cual el resultado se obtiene en 30 minutos después de haber sido tomada la muestra de hisopado y que posee un 84,3% de sensibilidad y 99% de especificidad. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. El estrés, la preocupación o el miedo son reacciones cotidianas en momentos de incertidumbre, situaciones de crisis o cambio. Lo desconocido puede generar en cualquiera de nosotros distintos sentimientos. En contexto pandémico por coronavirus, este tema se vuelve aún más relevante, pues desafía la realidad de todos por igual. Y aunque el cuidado a la salud mental se encuentra sobre la mesa de cualquier diálogo, lo cierto es que los servicios de esta índole se han visto afectados por causa de la crisis sanitaria y sus restricciones. La situación en los hospitales no deja lugar a dudas. Las restricciones vinculadas a la pandemia han hecho que los servicios psiquiátricos para adolescentes estén sobrecargados. En Francia, las hospitalizaciones en salud mental de menores de 15 años han aumentado un 80%. La situación es la misma en Bélgica. En el Hospital Erasmus, las demandas de consulta se han triplicado desde septiembre. La lista de espera se mantiene en unas 30 personas, que pueden esperar hasta 3 meses para una cita. Los principales problemas están relacionados con la ansiedad y la desorientación, pero hay patologías más graves. El segundo grupo incluye problemas de trastornos alimenticios de tipo anoréxico. Hay jóvenes que han perdido 20 kilos y sus padres no se habían dado cuenta.
El tercer grupo está relacionado con las grandes depresiones o incluso la psicosis, con sensaciones de persecución y paranoias presentes. Para poder atender a los enfermos, el hospital ha modificado su forma de trabajar. Las hospitalizaciones son más breves pero más intensas. Arthur tiene 17 años. Hace 2 años que está en seguimiento por trastorno de atención, pero el confinamiento ha hecho que abandone la escuela. Ir a clase le resulta insoportable. Cuando la alarma suena la pongo en 10 minutos. 10 minutos después la vuelvo a poner y al final no me despierto. Levantarse es más complicado, ir allí, estar allí y pensar que todavía tendré que estar aquí 3 horas. Y tengo que estar así en mi silla y esperar al final, porque al final es eso lo que hago. Cuando estoy en el colegio espero que terminen las clases para poder hacer lo que quiero, así que solo necesito que alguien me diga vamos a saltarnos las clases, y me las salto porque no tengo ganas de ir. La situación y las dificultades a las que se enfrenta también influyen en su estado de ánimo. No encuentro la motivación para hacer todo lo que acostumbraba a hacer. Y esto afecta, claramente, a mi estado de ánimo, porque se nota cuando no me apetece hacer algo. Y cuando estoy de mal humor, estoy más irritable. Eso es todo. Arthur cree que puede recuperarse, pero los servicios de salud también están preocupados por el momento en el que acabe la pandemia. Los mismos jóvenes que hoy sufren el confinamiento sufrirán las consecuencias psicológicas y económicas de esta crisis, con el riesgo de que desarrollen otros trastornos en el futuro. Desde el año pasado, las compañías farmacéuticas que se encontraban en el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-2 pensaban al mismo tiempo en la alianza con socios de distintas partes del mundo con la capacidad de producir masivamente miles de millones de dosis. El resultado de esta búsqueda fue claro. Las grandes fábricas en el mundo de medicamentos se encuentran en China y en India. Al día de hoy, uno de los grandes temas es también la liberación de las patentes. We're going to be probably the lowest priced COVID-19 vaccine manufacturer in the world, like we are for all our vaccines. It's going to be priced at a few hundred rupees. We didn't know, and even I didn't dream that we'd be able to get a vaccine so quickly. If we decide to suspend the patents, we may have very bad consequences in the future. Maybe the financial investors will decide to change their policies and not to invest anymore on research and development, which is very critical. So in the long term, it may be better actually for the countries collectively to buy the patent rights. Focus on global vaccinations, then the mutations will be coming also here. En España, un documento denominado la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans tiene como principio que una persona pueda cambiar su nombre y sexo a partir de los 16 años con solo su declaración expresa. También determina que la edad mínima en que se puede tomar decisiones sobre tratamientos hormonales. Esta norma prevé además el reconocimiento de las personas que no se identifican con ningún género y la posibilidad de quitar la mención del sexo en documentos oficiales. Sin embargo, este borrador se encuentra en pausa, situación que llena de incertidumbre a toda una comunidad. El estancamiento de la ley trans ha puesto en pie de guerra al colectivo en España hasta el punto de declararse en huelga de hambre hace una semana. El borrador que ya se publicó avanzaría, entre otras cosas, en la autodeterminación del género a partir de los 16 años, sin la necesidad de un informe previo.
Esta ley evitaría el acoso en las escuelas, esta ley evitaría que sigamos siendo tratadas como enfermas y enfermos mentales en la atención sanitaria. Esta ley permitiría cumplir los estándares europeos a la hora de la identidad legal. La ley supondría que personas como Darko fueran visibles. Es una persona trans, no binaria, no se identifica como hombre o mujer totalmente. La nueva ley aceleraría los actuales trámites. Pueden pasar años antes de que una persona pueda cambiar los datos dentro de su DNI, que hay personas que lo están pasando muy mal. Es decir, yo no tengo una tercera casilla, entonces yo tengo que asumir que pone algo que no soy en ese DNI. Sin embargo, hay voces incluso dentro del gobierno para las que aún faltan cosas por concretar. Algunas asociaciones feministas y juristas apuestan por que se mantengan los diagnósticos multidisciplinares. Para Jesús Encabo está bien que se aceleren los trámites, pero no debe, entiendo yo, minimizarse tanto el trámite hasta el punto de que se ponga en riesgo la seguridad de la propia persona. Como he dicho casi al principio, ¿no? Desde la filosofía del derecho, las leyes están para solucionar problemas de las personas. si España admite el borrador, se pondría a la vanguardia de la Unión Europea. Solo Países Bajos permite la autodeterminación de género a los 16 sin consentimiento paterno. Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica y Portugal la permiten a partir de los 18. Francia y Grecia también, pero requieren de un procedimiento legal. Solo hay un país que no acepta cambios, ni siquiera con el diagnóstico: Hungría. Ahora la pelota está aquí, en el Congreso de los Diputados de España, donde 4 formaciones políticas se han comprometido a llevar la ley transestatal al Pleno para su votación, antes de que acabe el mes de marzo. Mientras, personas trans y sus familias seguirán manifestándose tanto aquí como en otras partes de España para conseguir sus derechos. Juan Carlos de Santos desde Madrid para Euronews. A más de un año de la aparición del nuevo virus que ha cambiado el mundo, sigue sin ser claro su origen, mientras se reitera que la mayoría de las hipótesis siguen abiertas. El documento de información elaborado por el equipo internacional que realizó una visita a Wuhan se ha publicado sin resultados concretos, mientras el director de la Organización Mundial de la Salud pide la elaboración de más estudios. ¿Dónde y cómo surgió la COVID-19? Tras 15 meses de batalla planetaria contra un virus que ya ha dejado 2,8 millones de muertos, la pregunta sigue sin respuesta. Las conclusiones de la investigación de la Organización Mundial de la Salud dejan todas las grandes cuestiones en el aire. En el documento de 124 páginas que se publicará este martes, se dice que la OMS y China consideran muy probable la teoría de que el virus surgió en los murciélagos y llegó a los humanos después de transitar por un animal intermedio que sigue sin ser identificado. Entre los sospechosos, el gato, el conejo, el bisón y el pangolín. Las conclusiones descartan prácticamente la hipótesis de un incidente de laboratorio como origen del coronavirus. Asimismo, consideran posible, pero muy poco probable, la teoría china de que la COVID-19 no surgió en el país asiático, sino que llegó a él a través de alimentos congelados. La investigación de los expertos de la OMS en Wuhan, la ciudad china donde supuestamente surgió el virus, comenzó el pasado mes de enero, más de un año después de la aparición de los primeros casos, debido a múltiples retrasos y disputas diplomáticas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha limitado a decir que leerá el informe y estudiará con los estados los próximos pasos. Como he dicho, todas las hipótesis están sobre la mesa y merecen ser completadas y estudiadas por lo que he visto hasta ahora. Conocer los orígenes del virus es de suma importancia para ayudar a los científicos a prevenir futuras pandemias, pero también es una cuestión muy espinosa que provoca encendidas reacciones en China en cuanto se sugiere cualquier responsabilidad del gigante asiático. Desde siempre, las culturas de todo el mundo han comido o utilizado hongos medicinales durante siglos. Estamos hablando de un alimento tan viejo como las mismas civilizaciones más antiguas. Este potente alimento ha probado tener numerosos beneficios en la salud de los seres humanos gracias a su contenido en proteínas y vitaminas. Esto podría ayudar a resolver problemas importantes como la escasez de alimentos en algunas comunidades. A finales del año 2020, en la ciudad de Puebla, en México, se inauguró el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales, que tiene como fin desarrollar y generar conocimiento sobre distintas tecnologías para promover la producción y el consumo de hongos comestibles en el país. El reino fungi posee grandes cualidades. Por ejemplo, son los encargados de reciclar el carbono en ambientes contaminados. Además, constituyen un alimento de origen microbiano fundamental para una dieta sana, completa y equilibrada. Tienen más
más proteínas que los vegetales y las frutas, y tienen un poco menos que la carne, de tal manera que están ubicados desde el punto de vista proteico en un nivel intermedio entre la carne, las frutas y los vegetales. En dicha institución se llevan a cabo diversas tareas de investigación y desarrollo. Por ejemplo, conservan in vitro algunas especies de hongos de diferentes regiones en México, desarrollan procesos biotecnológicos e investigaciones sobre los recursos genéticos que poseen para su aplicación en la medicina debido a sus propiedades. Tienen diversos compuestos bioactivos, como son polisacáridos de alto peso molecular, triterpenos, antioxidantes, sobre todo propiedades inmunomoduladoras, propiedades anticancerígenas, propiedades hipocolesterolémicas. Daniel Martínez, investigador en el centro, asegura que uno de los objetivos es mejorar la cadena de producción agroalimentaria. Es promover no nada más la generación de conocimiento, sino generar productos y servicios para esta cadena, de tal manera que la cadena pueda crecer, pueda desarrollarse, hasta llegar a duplicar la cantidad actual que tenemos de producción de hongos comestibles en nuestro país. El Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales prevé producir 120,000 toneladas de hongos comestibles al año, lo que duplicaría el consumo per cápita en México. Asimismo, el centro busca transferir el conocimiento, procesos, tecnologías e innovaciones desarrolladas a comunidades indígenas, rurales y a emprendedores. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. Las consecuencias de salud derivadas del nuevo virus toman en cuenta afecciones secundarias o a largo plazo. Numerosos estudios alrededor del mundo han demostrado anomalías neurológicas en pacientes de COVID-19, que pueden incluir desde síntomas leves como dolores de cabeza o pérdida de olfato hasta ataques cerebrales o convulsiones. Problemas que pueden persistir una vez superada la enfermedad. Los problemas relacionados al coronavirus no se terminan con el alta médica. Según el mayor estudio realizado hasta ahora sobre el tema, a una de cada 3 personas que superan la enfermedad se les diagnostican problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses siguientes a la infección. Para el 13% de las personas se trataba del primer diagnóstico de este tipo. El estudio publicado el miércoles en la revista The Lancet Psychiatry implicó el análisis de los expedientes de salud electrónicos de más de 236,000 pacientes afectados por el virus. La ansiedad y las alteraciones del humor han sido los síntomas más frecuentes. La incidencia de problemas neurológicos como las hemorragias cerebrales, accidentes vasculares cerebrales y demencia es globalmente inferior, pero el riesgo es en general más alto entre pacientes que estuvieron gravemente enfermos. En un comentario publicado en la revista, el Dr. Jonathan Rogers de la Universidad de Londres reconoció que muchos problemas identificados en este estudio tienen tendencia a hacerse crónicos o recurrentes, por lo que se puede anticipar que el impacto del coronavirus podría permanecer durante muchos años. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasnsc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.